¿Qué sucede cuando el mito de la marina más poderosa del mundo se rompe en cuestión de horas? Imagina el impacto cuando, en el Golfo de Finlandia, un incidente inesperado revienta la burbuja de invulnerabilidad naval estadounidense justo frente a las fronteras rusas. Lo que parecía imposible, ocurrió. La reputación norteamericana se desvaneció entre vuelos rasantes y maniobras arriesgadas de la aviación rusa sobre el USS Porter. El encuentro fue breve, pero suficiente para sembrar el pánico y la histeria entre el equipo estadounidense. Los marineros, acostumbrados a navegar con la certeza de ser intocables, se vieron obligados a una retirada apresurada. No fue un simple cambio de rumbo. Fue una huida marcada por el miedo a convertirse en un blanco fácil de la Fuerza Aérea Rusa. Por primera vez en mucho tiempo, Rusia no solo mostró su capacidad de respuesta, sino también su disposición a hundir un buque estadounidense si la situación lo exigía. El mensaje era claro: ni un solo paso más cerca de la frontera, o el Porter podría convertirse en un recuerdo bajo las aguas del Báltico. La seguridad estadounidense en los mares, esa imagen de poder incuestionable, recibió su golpe más duro en décadas. Los ejercicios y las protestas diplomáticas no sirvieron de escudo frente a una demostración de fuerza real, decidida y sin titubeos. El mito se rompió, y con él, la percepción internacional de quién manda realmente en las aguas cercanas a Rusia. El riesgo ahora es vivir bajo falsas seguridades. Si quienes deciden la política global se engañan sobre el verdadero equilibrio de poder, cualquier error puede costar vidas, credibilidad o incluso desencadenar un conflicto mayor. ¿Quién controla de verdad los mares? ¿Qué puede pasar si la tensión escala y la próxima vez nadie se detiene a tiempo? Para entender por qué este incidente marcó un antes y un después, primero debemos conocer cómo y por qué se originó esta peligrosa confrontación. El escenario: el Golfo de Finlandia, mucho más que un simple punto en el mapa. Aquí, la geografía se convierte en política, y cada milla náutica puede significar una provocación internacional. El Golfo de Finlandia es una estrecha franja de agua que se adentra profundamente en el territorio ruso, conectando el mar Báltico con la imponente ciudad de San Petersburgo. Este golfo no es solo una vía de navegación, sino un corredor estratégico que Rusia considera parte de su propio patio trasero. San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia y centro cultural e industrial clave, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de donde ocurrió el incidente. Su ubicación al final del Golfo convierte la zona en un área de máxima sensibilidad militar. Cualquier presencia extranjera aquí es vista como una amenaza directa para la seguridad nacional rusa. Para entender la magnitud de la provocación, imagina que un buque de guerra ruso navegara cerca del puerto de Norfolk o en el Golfo de Chesapeake, prácticamente frente a las puertas de Washington. Así de cerca estuvo el USS Porter, no en aguas neutras, sino dentro de una región que Rusia defiende con ferocidad. La presencia estadounidense no fue una operación rutinaria ni un simple ejercicio en aguas internacionales. Fue una incursión calculada en un espacio donde los márgenes de error son nulos, y cualquier movimiento en falso puede escalar rápidamente a una crisis mayor. Ignorar la sensibilidad geográfica del Golfo de Finlandia no es solo un error diplomático, es una apuesta temeraria que puede costar mucho más que reputación. Puede tener consecuencias fatales. Con este tablero geopolítico tan cargado y el USS Porter al borde de la línea roja, la reacción rusa no se hizo esperar y llevó la tensión al punto máximo. Ahora, con el contexto claro, es momento de analizar cómo la respuesta rusa no solo detuvo a la Marina estadounidense, sino que también alteró el equilibrio de poder en la región. Cuando la disuasión se convierte en una demostración de poder palpable, el mundo observa en silencio. En las aguas heladas del Golfo de Finlandia, la flota rusa no dejó espacio para las dudas. Sus cazas volaron tan bajo sobre el USS Porter que los marineros podían ver las insignias rojas y sentir las vibraciones en la cubierta. No solo fueron sobrevuelos intimidantes, los pilotos rusos simularon ataques directos y dejaron claro, sin ambigüedades, que sus sistemas de armas seguían cada movimiento del destructor estadounidense. El Porter
Pese a ser uno de los buques más avanzados de la Marina de Estados Unidos, con capacidad para lanzar misiles de crucero y defenderse de amenazas aéreas, se vio completamente atrapado. Rodeado por la aviación y los radares rusos, toda su potencia de fuego parecía inútil ante el cerco invisible que se cerraba cada vez más cerca. Lo que siguió fue más psicológico que físico. La tripulación estadounidense, entrenada para escenarios de combate, se sumió en el pánico. La presión de los vuelos rasantes y la sensación de estar totalmente a merced del enemigo rompieron la moral a bordo. No hubo respuesta estratégica, solo una retirada apresurada. El Porter puso rumbo de vuelta, abandonando la zona a toda velocidad, como si escapara de un peligro inminente y tangible. Pero el verdadero mensaje no estaba solo en la superioridad táctica. Rusia no mostró únicamente músculo militar, sino una voluntad política férrea. Anunció al mundo, y especialmente a Washington, que defender sus fronteras ya no es una advertencia vacía, es una realidad, y no piensa pedir disculpas por ello. Esta postura dejó claro que la época en la que Estados Unidos podía operar cerca de las fronteras rusas con impunidad ha llegado a su fin. El riesgo de una catástrofe era real. Un error de cálculo. Un piloto que malinterpreta una maniobra, un oficial que reacciona demasiado rápido, pudo haber convertido esta tensión en una tragedia internacional, con cientos de vidas perdidas y el mundo al borde de una guerra de consecuencias impredecibles. Pero este episodio no solo quebró la moral de una tripulación o puso en jaque a un buque. El eco de estos hechos resuena mucho más allá de la línea de horizonte. A partir de aquí, el mundo comenzó a preguntarse: ¿cuáles son en realidad los límites del poder estadounidense? Y, aún más importante, ¿cómo cambió este incidente el equilibrio geopolítico en el Báltico y más allá? El eco de un incidente que resuena más allá del mar Báltico. El enfrentamiento en el Golfo de Finlandia no solo desafió a dos potencias militares, alteró percepciones y relaciones en todo el planeta. La verdadera pérdida para Estados Unidos no fue material, sino simbólica. La reputación de invulnerabilidad de su flota, forjada durante décadas, se desmoronó en cuestión de horas ante una respuesta rusa decidida. Por primera vez en mucho tiempo, una potencia rival mostró que no teme, ni siente la obligación de justificar sus acciones ante Washington. Rusia dejó claro que su prioridad es la defensa de sus fronteras y que no se disculpará por actuar con firmeza. Este cambio de actitud es más que retórico. Evidencia que Moscú está lista para ignorar abiertas protestas o exigencias estadounidenses cuando siente que su seguridad está en juego. El golpe psicológico es profundo. Los aliados de Estados Unidos, observadores atentos del incidente, no pueden evitar preguntarse: ¿realmente pueden contar hoy con la protección estadounidense como antes? La certeza de la cobertura inquebrantable de Washington comienza a resquebrajarse. El pánico vivido a bordo del USS Porter y la retirada apresurada del buque son señales difíciles de ignorar para países que dependen de esa red de seguridad. A nivel regional, el equilibrio de poder empieza a oscilar. Rusia ha demostrado que puede desafiar la presencia de la OTAN en sus proximidades, obligando a la Alianza Atlántica y a sus miembros a replantear sus estrategias y compromisos. El incidente no fue un simple roce diplomático, sino un recordatorio crudo de que el control marítimo y la disuasión pueden cambiar de manos en cualquier momento. La credibilidad internacional de Estados Unidos, así como la estabilidad de sus alianzas, quedan ahora en entredicho. Un error de cálculo, otra provocación mal gestionada, y el costo podría ser mucho mayor. Vidas humanas, pérdida de influencia global o el inicio de una escalada imprevisible. La comunidad internacional ha sido testigo de que la era de la impunidad estadounidense en estas aguas ha llegado a su fin. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo responderán los actores mundiales a esta nueva realidad donde las líneas rojas ya no son meros avisos, sino umbrales de acción inmediata? El incidente no solo redefinió el juego geopolítico, sino que también dejó lecciones cruciales para la seguridad global. ¿Qué advertencias y aprendizajes nos deja este choque de titanes para el futuro?
El verdadero mensaje detrás de la maniobra rusa. La nueva ecuación del poder internacional se acaba de reescribir. Rusia demostró algo fundamental: control territorial absoluto y una determinación incuestionable para defender sus fronteras. Su reacción no fue impulsiva ni caótica, sino profesional, precisa y calculada. La operación fue un mensaje claro para el mundo. Cualquier incursión cerca de zonas sensibles rusas será respondida sin vacilaciones y sin pedir disculpas. Con este incidente, el mito de la impunidad estadounidense en regiones críticas se derrumba definitivamente. Hasta ahora, la presencia naval de Estados Unidos en aguas estratégicas era vista como intocable. Pero en el Golfo de Finlandia, esa ilusión fue destruida en cuestión de horas. Los rusos mostraron que ya no aceptan la presión diplomática ni el lenguaje de advertencias, y mucho menos cerca de sus grandes ciudades. La reacción rusa, lejos de ser un acto de agresión irracional, evidenció un nivel de profesionalismo militar que obliga a todos los actores internacionales a repensar sus propios límites. Las maniobras, las demostraciones de fuerza aérea y la manera en la que el USS Porter fue puesto bajo control no dejaron margen de duda sobre quién tenía el dominio de la situación. Ya no se trata de bravatas o amenazas vacías. Ahora, cada movimiento tiene consecuencias inmediatas y reales. Este episodio marca un antes y un después para la política de defensa y la diplomacia mundial. Toda potencia, incluyendo a Estados Unidos y sus aliados, debe reconsiderar hasta dónde está dispuesta a desafiar a un adversario que ya no responde a las viejas reglas del juego. El margen de error se ha reducido a cero. El riesgo de no entender esta nueva dinámica es enorme. Un error de interpretación, una provocación mal calculada o la arrogancia de actuar como si nada hubiera cambiado pueden llevar a consecuencias irreversibles. Pérdida de vidas humanas, erosión del poder nacional y un deterioro grave de la reputación internacional. La historia nos muestra que los errores estratégicos, en contextos de alta tensión, suelen pagarse muy caro. Por eso, lo ocurrido en el Golfo de Finlandia no puede analizarse solo como una anécdota militar. Es una advertencia. La era en la que una superpotencia podía operar con total libertad en zonas sensibles ha terminado. Ahora, la realidad exige prudencia, inteligencia y una revisión profunda de las estrategias de seguridad marítima. Ahora, el futuro de la seguridad marítima depende de cómo Estados Unidos y Rusia procesen esta nueva realidad. ¿Estarán preparados para definir nuevas reglas o seguirán arriesgando el equilibrio global? El mar ya no es el mismo. ¿Quién se atreverá a desafiar las nuevas reglas? El incidente en el Golfo de Finlandia no fue solo un choque entre dos potencias. Fue la caída definitiva de una certeza global. Por décadas, la imagen de la Marina estadounidense navegando invulnerable cerca de cualquier costa era incuestionable. Pero aquel día, la escuadra rusa no vaciló y mostró que sus fronteras no son solo líneas en un mapa, sino límites que está dispuesta a defender con absoluta firmeza. La reacción de Moscú, ignorando abiertamente las protestas de Washington, representó más que una simple muestra de poderío militar. Fue un mensaje psicológico dirigido no solo a los Estados Unidos, sino al mundo. La era en la que bastaba con ondear una bandera para imponer respeto ha terminado. Ahora, la geopolítica naval se juega con otras reglas y con nuevos riesgos. Lo que está en juego tras este episodio trasciende la mera presencia de un destructor o el rugido de aviones de combate. Estamos hablando de la percepción mundial sobre quién manda realmente en los mares, de la seguridad de países enteros y de la reputación de ejércitos que hasta hace poco parecían intocables. Un solo error, una mala interpretación, y el precio podría ser devastador. Vidas perdidas, credibilidad destruida y el abismo de una guerra abierta. Y aquí surge el verdadero dilema. ¿Cuántas naciones están preparadas para aprender de esta lección? Ignorar lo que ocurrió en el Golfo de Finlandia es dejar abiertas las puertas a crisis más graves en el futuro. La historia es implacable con quienes no reconocen el cambio de los tiempos. Hoy, la pregunta ya no es qué tan lejos puede llegar el poder estadounidense,
sino quién se atreverá a desafiar las nuevas normas impuestas por rivales decididos. La próxima confrontación podría ser aún más peligrosa.